Hola, damos comienzo a la tercera y última parte de la charla sobre los modos ventilatorios convencionales. En esta oportunidad describiremos las características de los modos ventilatorios presométricos. Comenzamos con el modo ventilatorio, ventilación mandatoria continua, presión control, y ventilación mandatoria continua asistida, presión control. Bien, acá podemos ver la curva de presión-tiempo, flujo-tiempo, volumen-tiempo. En este modo ventilatorio, la variable de control es la presión y la variable de fase son la de disparo, el tiempo o el paciente. La variable de límite es la presión, la variable de ciclado el tiempo inspiratorio y la variable de base la PIP. Los parámetros ventilatorios a programar son un nivel de presión inspirada, un tiempo inspiratorio, frecuencia respiratoria, FiO2, PIP, trigger inspiratorio y rise time. El rise time, o pendiente de subida o de ascenso, es la velocidad con la que se alcanza el nivel de presión seleccionada. Del lado izquierdo de la imagen se puede observar un rise time lento en relación a la imagen de la derecha. En este modo ventilatorio, la variable independiente es la presión y las variables dependientes son el flujo y el volumen. ¿Y de qué van a depender sus valores? Del nivel de presión inspirada, del tiempo inspiratorio y del rise time, así como también de la resistencia de las vías aéreas y de la compliance del sistema respiratorio, al igual que el esfuerzo del paciente. A raíz de lo que se viene hablando, las alarmas que sí o sí debo configurar adecuadamente en este modo ventilatorio son las alarmas de volumen corriente y volumen minuto. Y lo que debo monitorear son el valor numérico del volumen corriente y el volumen minuto y la curva de flujo-tiempo. Bien, aquí tenemos la curva de presión-tiempo, volumen-tiempo y flujo-tiempo. La morfología de la curva de flujo inspiratorio tiempo es de tipo desacelerado. Este descenso se debe a la reducción gradual del gradiente de presión entre la vía aérea proximal, o sea, el ventilador, y los alvéolos, como consecuencia del llenado pulmonar. Dentro de las ventajas del modo ventilación mandatoria continua asistida o presión control y ventilación mandatoria continua presión control, es que controlamos la presión en el sistema respiratorio, siempre y cuando el paciente no realice ningún tipo de esfuerzo inspiratorio. Otra de las ventajas es que el flujo es variable, lo que se va a ir modificando de acuerdo a las demandas ventilatorias del paciente. Dentro de las desventajas que tenemos es que el volumen corriente es variable y los tiempos inspiratorios son fijos, lo que hace que estos tiempos inspiratorios puedan generar un desacople entre el ventilador y el paciente. Bien, para resumir, en el modo ventilación mandatoria continua, presión control y ventilación mandatoria continua asistida, presión control, lo que vamos a configurar es un nivel de presión inspirada, tiempo inspiratorio, frecuencia respiratoria, FiO2, PIP, trigger inspiratorio, rise time y las alarmas de volumen corriente y volumen minuto. Y lo que vamos a monitorear es el valor numérico del volumen corriente y el volumen minuto y la curva de flujo-tiempo. Ahora pasamos al otro modo presométrico, ventilación espontánea continua, presión control, o sea, presión de soporte. En este modo ventilatorio, la variable de control sigue siendo la presión. Las variables de inicio o disparo es el paciente, la variable de límite es la presión, la variable de ciclado es el porcentaje de caída de pico flujo inspiratorio y la variable de base, la PIP. Entonces, en el ventilador vamos a programar un nivel de presión de soporte, un porcentaje de caída de pico flujo inspiratorio, una fracción inspirada de oxígeno,
la PIP, un trigger inspiratorio y el Raster. Como dije recientemente, la variable de ciclado es un porcentaje de caída de pico flujo inspiratorio. Por ejemplo, en las curvas del medio el porcentaje de ciclado es de 25%. O sea que si el paciente en ese ciclo inspiratorio tiene un pico flujo inspiratorio de 100 litros por minuto, cuando el flujo alcance 25 litros por minuto, el ventilador cierra la válvula inspiratoria y abre la válvula expiratoria para pasar así a la fase expiratoria. Este porcentaje de caída de pico flujo inspiratorio puede estar predeterminado por el ventilador, que generalmente es de 25% o 5 litros por minuto. O nosotros lo podemos ajustar. Por ejemplo, si lo ajustamos y lo seleccionamos en 50%, lo que estamos haciendo es acortando el tiempo inspiratorio, que es lo que se ve en las curvas de la derecha. A diferencia de lo que se puede observar en la curva de la izquierda, donde el porcentaje de ciclado es de 10%, donde se prolonga el tiempo inspiratorio. En este modo ventilatorio hay otros ciclados secundarios, como son el tiempo y la presión. El tiempo lo que hace es evitar la prolongación del tiempo inspiratorio en caso de fuga, y la presión se configura en 1,5 centímetros de agua por encima de la presión configurada. Al igual que en el modo ventilación mandatoria continua, presión control, la variable independiente es la presión y las variables dependientes son el flujo y el volumen. ¿Y de qué van a depender? Del nivel de presión inspirada, del porcentaje de caída de pico flujo inspiratorio, del rise time, de la resistencia de las vías aéreas y la compliance del sistema respiratorio, así como también del esfuerzo del paciente. Al igual que en el modo ventilación mandatoria continua, presión control y ventilación mandatoria continua asistida, presión control, las alarmas que sí o sí debemos configurar adecuadamente son la de volumen corriente y volumen minuto. Pero en este modo ventilatorio aparecen dos alarmas claves, como ser la de frecuencia respiratoria mínima y la de tiempo de apnea. Esta alarma de tiempo de apnea es, al igual que la alarma de presión pico en ventilación mandatoria continua, volumen control, una alarma activa, porque si el paciente en ese tiempo configurado no realiza ningún esfuerzo inspiratorio, el ventilador responde con una ventilación de respaldo. Y a la hora de realizar el monitoreo, lo que debo observar es el volumen corriente, el volumen minuto y la curva de flujo-tiempo. Una de las ventajas que se presenta en el modo ventilación espontánea continua, presión control, es que es una ventilación de apoyo. Los pacientes ya tienen una menor necesidad de sedación durante esta estadía de uso de este modo ventilatorio, lo que le permite al paciente un control de su tiempo inspiratorio, de su flujo inspiratorio, del volumen corriente y de la frecuencia respiratoria. Dentro de las desventajas es que el paciente tiene que tener un tren respiratorio intacto, ¿sí? Y que no es aconsejable en un paciente donde pueda haber cambios importantes en la resistencia de la vía aérea o en la compliance del sistema respiratorio. Para ir resumiendo, en el modo ventilación espontánea continua, presión control, lo que debemos configurar es un nivel de presión de soporte, el porcentaje de caída de pico flujo inspiratorio, FiO2, PIP, trigger inspiratorio, rise time, el tiempo de apnea y la ventilación de respaldo, que en algunos ventiladores ya viene prefijada, y la alarma de frecuencia respiratoria mínima. Y lo que debemos monitorear es el volumen corriente, el volumen minuto y la curva de flujo-tiempo. Ahora les propongo que se tomen unos minutos y piensen similitudes y diferencias entre los modos presométricos. Para ir terminando la charla sobre los modos ventiladores convencionales,
Les comento que a la hora de elegir un modo ventilatorio hay que tener en cuenta una serie de aspectos, ya que hasta el día de hoy ningún modo ventilatorio demostró superioridad en relación a otro en cuanto a variables que tengan un impacto clínico importante. De esta manera, a la hora de seleccionar un modo ventilatorio, debemos pensar qué modos ventilatorios tiene mi ventilador, cuál es el que mejor manejo y si ese modo coincide con el mejor manejo de todo el equipo de profesionales de la salud que están a cargo del paciente y si ese modo ventilatorio es el más adecuado para el paciente en ese momento. Bueno, última pregunta que les hago para que piensen tranquilos. Entre el modo ventilatorio, ventilación mandatoria continua asistida, volumen control y ventilación mandatoria continua asistida, presión control, ¿cuál elegirías para un paciente que le suspendieron la sedación y está empezando a despertar? ¿Y por qué? Bueno, muchas gracias y ahora sí damos fin a la charla de modos ventilatorios convencionales.